Cuéntanos, César, ¿cómo fue? ¿De qué se trataba? ¿Qué tipo de empresa era? ¿Cuál era? ¿Quién la estaba manejando? Pues bueno, como tal, se investigó acerca de las problemáticas que iba a traer consigo la presa. Ujú. Estábamos midiendo más que nada cómo afectaba más a las marismas, el río abajo, y Sí, sin embargo también había discusiones sobre las comunidades aledañas. ok. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más? Sí, No básicamente era una hidroeléctrica, ¿cierto? creo, ajá, una hidroeléctrica, no creo que si era CFE la que iba a contribuir a construirla, De como hecho, tal. era una presa para CFE. Ah, bueno. Así es. Y en cierta forma era eso. Y nos preocupaba más que nada el sedimento que arrastraba o se hubiera detenido por la presa, porque Ujú. como es uno de los últimos caudales libres de la zona Ok, también. Sin sí. embargo, mi investigación en el instituto conllevó a la cantidad de lluvia que se estaba generando y vimos que todo el sedimento que arrastraba era muy poco y los caudales pues estaban siendo retenidos por las bajas lluvias de la temporada. Ok. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre las comunidades aledañas? Mm, no investigamos, bueno, yo de importe no investigo mucho de las zonas aledañas, pero creo que había discusiones había construcciones arqueológicas, creo, no me acuerdo muy bien. Ujú. Por eso andaban peleando esa parte de que no se construyera la presa y por lo mismo de que pueda afectar ¿cómo se llama? El cauce. Pero la verdad hasta ahí sé, maestra, la verdad. Ok, lo que sucedió fue lo siguiente. El, el vaso de inundación, no sé si alcanzan a ver, sí. El vaso de inundación de la presa Las Cruces estaban de hecho aquí hay una nota, este, está sobre las rutas migratorias de los huicholes. No sé si ustedes están familiarizados con esto, pero en toda la zona, digamos, San Luis Potosí, Nayarit, etcétera, están, digamos, las zonas sagradas de los grupos huicholes. Y los huicholes, yo no sabía esto, me enteré después, son seminómadas. Entonces van cambiando de lugar de residencia y hacen alguna especie de, ¿cómo se llama? Como de visita, como de peregrinación. Aquí está, una imagen de los pueblos huicholes. Una peregrinación a sus lugares sagrados y en el vaso de inundación de la presa de las Cruces en San Pedro, lo que inundaba era justamente parte de sus zonas sagradas y de sus rutas migratorias. Entonces se armó un verdadero lío para esto. De hecho, aquí está, no es viable, etcétera. Solicitaron un nuevo estudio y evidentemente esta presa era un elemento importante de infraestructura del gobierno de Peña Nieto y entonces no estaban dispuestos a ceder ningún tipo de cosa, o sea, no iban a dejarla de construir. ¿Ok? Entonces, los indígenas decidieron recurrir a organismos internacionales para preservar sus derechos, ¿no? O sea, por lo menos que alguien más los escuchara. Y ganaron y básicamente se tuvo que rehacer la manifestación de impacto ambiental y, bueno, no la rehicieron, más bien la mandaron a revisión. De hecho, le rebotó al Instituto de Ecología. Y César, cuéntanos un poco más, ¿cómo en qué año estuviste trabajando en este proyecto? Yo trabajé en el 2018 más o menos. En 2018, sí, más o menos por ese año fue cuando rebotaron este, De hecho, pues justamente estábamos viendo la viabilidad, más que nada. exactamente, Y seguramente a ustedes también les cayó parte de la revisión de la mía, ¿cierto? creo que sí, maestra. Exacto, entonces es que le rebotó a la UNAM.
Entonces había, básicamente, la manifestación de impacto ambiental la había hecho la Universidad, creo que de Guadalajara, y se habían gastado una cantidad impresionante de dinero. Creo que les dieron 50 millones a los de Guadalajara y les entregaron un documento, pues, que tuvieron que revisar algunas instancias de la UNAM y básicamente decían, bueno, no se justifica una cosa, no se justifica otra cosa, etcétera. No sé bien en qué terminó. Creo que sí la construyeron, o no estoy segura. ¿Tú sabes algo, César? No, maestra, yo ya terminé mi, mi trabajo ahí y ya no supe nada, perdone. Sí, yo tampoco sé muy bien qué pasó. Déjenme ver si por acá sabemos si hay, porque no sé al final, porque ya no seguí el caso, si la construyeron. Entonces, la pregunta es, bueno, tal vez vamos a ver si podemos ver si debemos usar aquí, a ver si de pura chiripa, no sé, como que las fotos no. Ah, no, sí, eso tiene pinta de canal. Ok. Ok. Entonces, considerando en esto, vamos a ver, vamos a adaptarlo a la metodología Catwalk para identificar quiénes están ahí, ¿ok? Entonces, el conflicto es, ahí tenemos que, vamos a identificar primero el proceso de transformación, que sería la T, que sería la construcción de una presa hidroeléctrica con el propósito de, de proveer electricidad. ¿Qué otra cosa? Creo que era básicamente el propósito de las cruces, ¿cierto? En el río San Pedro, Nayarit. Aunque sí, no sé qué pasó. ¿Ok? Hasta aquí muy bien. ¿Quiénes serían los clientes? La CFE. No, la CFE sería más bien el actor, porque sería quien estaría impulsándolo, ¿no? Tal vez eso Los sería un poco lugareños, más fácil detectarlo así. Comunidad que vaya. Sí, la comunidad que va a recibir, ¿no? Básicamente podemos identificar dos grupos dentro de los clientes. Los trabajadores también, ¿no? No, los trabajadores serían extra, ¿no? O sea, básicamente ellos no tendrían ningún tipo de capacidad de decisión, pero si los ponemos dentro de algún lado, yo los pondría en actores. Ok. ¿Ok? Recuerden que los clientes son los que van a recibir los efectos, los beneficios y los perjuicios del proceso de transformación. Entonces, los clientes, vamos a hacer el primero, sería como los comunidad. huicholes, maestra. Los huicholes sería, exacto, ese sería otro grupo de clientes. Bueno, vamos a decir población que va a recibir la energía, ¿no? Ese sería un grupo y el otro grupo sería las comunidades. Ellos se llaman diferente, ¿no? A sí mismos, creo que se llaman huicharicas, ¿cierto? Sí. Sí, que utilizan, que pasan por el río San Pedro, por el vaso, bueno, por el cauce del río San Pedro para sus prácticas religiosas y culturales. ¿Ok? ¿Alguien puede identificar alguno de ustedes identifica algún otro cliente?
la flora, la fauna. Vamos a poner, ok, medio ambiente, sí. Aguas arriba y aguas abajo, ¿no? ¿Algún otro que identifiquen? Recuerden que son quienes van a recibir beneficios o perjuicios del proceso de transformación. Carla, sí, ¿los habitantes de dónde? Hay que ser muy específicos por acá. Ah, los que viven cerca del río. Sí, tienes razón. Habitantes que habitan, bueno, aquí viven. Viven cerca, vamos a poner en la riviera del río San Pedro. Sí, Carla, ¿por qué consideras que ellos podrían estar involucrados? Pues es correcto, pero explíquenos por qué. No necesariamente, en una de esas les toca irse de su casa porque también estarían dentro del vaso de inundación. Ok, parte de su territorio, así es, Luis Ricardo. Pueden usar parte del agua del río en sus cultivos. Sí, ellos tienen como dos cosas, ¿no? Tienen un beneficio. Van a tener una reserva de agua. Y luego tienen un perjuicio. ¿Qué sería? Hay posibilidades de que tengan que reubicarse, ¿no? A que sus viviendas pueden estar con viviendas, pueden estar en la zona de inundación, ¿no? Okay. ¿Alguno? Sí. Según me acuerdo, había como 3 localidades, 4, si no me equivoco, pero aguas abajo del causal, bueno, de donde se hacía la boca del río, Okay. de la presa, perdón. Entonces, las poblaciones estaban abajo, aguas abajo. Ok, entonces básicamente ellos lo que les iban a hacer era que les iban a quitar agua, ¿no? Exacto. Y también acceso al agua. Ok. Muy bien, sí. Porque básicamente, ¿por qué va a pasar a ser parte de... O sea, no van a tener el mismo régimen, ¿no? Régimen, generación. ¿Ok? ¿Y era eso? Básicamente se quejaban de que no iban a tener el mismo acceso. Ok. Bien. Ya identificamos los clientes, ahora vamos a ver con los actores. Recuerden que los actores son los que ejecutan T. Lo que sería el proceso de transformación. Entonces, el primer actor básicamente sería CFE, que sería promueve la construcción de la presa como parte del programa de infraestructura.
El otro sería el gobierno federal. Básicamente porque la presa representa ¿qué será? Es parte de su programa también, pero tenía, creo que, la intención de que fuera, ¿cómo le diríamos? Que fuera una obra emblemática, ¿no? Entonces había un asunto de imagen y un asunto pues, de programa. Además de que estaba planteando que una hidroeléctrica siempre implica, pues, creación de infraestructura productiva, ¿no? Entonces, vamos a poner parte de programa de infraestructura. De hecho, también era, usaría presa como obra emblemática. ¿Y qué otra cosa? Y ¿Los trabajadores? los trabajadores podremos ir. Básicamente para ellos ellos quieren esto, pues porque tienen trabajo, ¿no? Y sí, además, ciertamente, como hace un montón de años que no se hacen hidroeléctricas, pues trabajar en una también era bastante chulo, ¿no? Ok. ¿Podría ser también la SACMEX, profesora? ¿Por qué? Pues porque tienen que ver con eso de la distribución de agua y todo eso, ¿no? Sí, la cosa es que SACMEX específicamente es solamente de la Ciudad de México, Emanuel. ¿Con ¿La agua? con agua entonces? Con agua sí, aunque en este caso sí, podríamos decir que sí. Aunque no estoy muy segura de que sería un actor, porque Con agua podría ser los propietarios, ¿no? propietario. ¿Por qué? Recuerden que son los que pueden... Porque son aguas nacionales y ellos lo regulan. Exactamente, ellos serían entes reguladores, ¿no? Sería, sobre causas nacionales. Ok, ¿algún otro propietario? La Semarnat como regulador del medio ambiente. Exactamente. La organización con la que estos, ¿cómo se llama? Bueno, esta comunidad se fue a quejar, ¿no? Exactamente. ¿Sería qué cosa? Serían los organismos internacionales. Y básicamente se fueron a quejar por derechos humanos. ¿Ok? De vigilar derechos humanos. Y es muy curioso, hay un acuerdo de las Naciones Unidas, aunque específicamente a través del cuerpo de la Organización Internacional del Trabajo, que declara que las comunidades indígenas tienen derechos a su cultura, a su identidad y también a su territorio. Entonces, básicamente cuando algo le pasa a una comunidad, se escudan en ese, bueno, además, han de saber, no sé si de sus clases de derecho de la prepa, ¿lo recuerdan? Si alguna vez lo tomaron, que en el orden jurídico los tratados internacionales, incluso si están firmados por el país, son superiores a la Constitución. Están a la altura de la Constitución, ¿no? Exacto, sí, son iguales. Entonces, básicamente, bueno, se refieren a que tienen tanta importancia, ¿no? Porque el sistema legislativo también es un sistema jerárquico, ¿no? El sistema de leyes. Entonces, sí, México es firmante de este acuerdo de la OIT, entonces pues vale tanto como la Constitución, ¿no? Entonces allí se metieron en un soberano lío. ¿Algún otro propietario que puedan identificar?
¿El gobierno del estado dónde entraría? El gobierno del estado probablemente sería, eso estaría interesante. Recuerden que los propietarios son los que pueden detener, entonces, dependiendo un poco, esa es una buena pregunta, puede estar, no creo que sea actor, creo que sería propietario también. Aunque en este caso, digamos, sería un propietario, pero de poco... De ¿Cómo poca se llama? relevancia. Poca relevancia, porque generalmente cuando el proyecto es federal, los estados no tienen mucho que decir, ¿no? Se convierten, es más, creo que el estado de Nayarit no sería ni propietario ni actor, creo que sería cliente. ¿Por qué? Porque se lo van a hacer a él, ¿no? Al estado. Sería un cliente que se podría quejar y podría actuar, pero generalmente tendría como beneficio inversión en el estado, más infraestructura, pero podría tener como prejuicio ¿qué será? Problemas políticos, ambientales y También la inversión, ¿no, maestra? Porque a veces los estados también terminan poniendo dinero. sí. Y puede tener problemas presupuestales, ¿no? Así es. Exacto. Entonces el gobierno del estado yo creo que más bien sería un cliente. ¿Ok? Entonces creo que ya tenemos los propietarios, los actores y nos faltaría tal vez establecer la visión del mundo, Weltanschauung y las, ¿cómo se llama? Y las limitantes ambientales. Entonces, ¿cuál sería una razón para hacer una hidroeléctrica? ¿No? Que básicamente... Una forma de obtener energía menos... Generar energía. Exacto. Básicamente es por qué es conveniente hacer té. ¿No? Esa es la visión del mundo. O sea, es lo que le da sentido a té. Entonces sería generar hay una necesidad de energía y que esa energía no sea de fuentes fósiles, ¿no? Esa, digamos, sería la principal ventaja de la generación de energía a través de hidroeléctricas, ¿no? ¿Sabían que hay gente, nada más que esto no se los van a decir sus profes de obras? Hay gente que no les gustan las hidroeléctricas. Dicen que son muy destructivas y que el argumento de que no generan gases de efecto invernadero no es del todo cierto, porque en los vasos reguladores, como hay materia orgánica, digamos, hay procesos de descomposición de materia orgánica, entonces hay metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero. Aún así, personalmente yo sí estoy también un poco, no puedo ser imparcial, yo también prefiero que hagan una hidroeléctrica, que hagan una, ¿qué será? A generar electricidad con carbón, ¿no? Por mucho. Ok, ¿alguna otra cosa que justifique o le dé contexto a T? La inversión privada. No era inversión privada, en este caso era inversión pública. ¿Okay? Pero... ¿Puede ser el factor político? Cuéntanos por qué. Porque dijo que como era del gobierno de Peña Nieto y que, o sea, fuerzas querían generar infraestructura, o sea, que no iban a ceder en cuanto a no hacerla hasta que los huicholes se metieron con lo de sus derechos y eso, o sea, pero ellos, el gobierno a fuerzas quería hacer esa presa. Sí, de hecho eso es correcto, bien ahí. Sería parte de la visión del mundo. O sea,
que en ese momento, bueno, la justificación, que básicamente el gobierno federal buscaba posicionarse, no sé si se acuerdan, ellos querían, sí, somos, la imagen que querían dar es somos un gobierno de progreso, estamos a favor de la inversión y vamos a hacer mucha infraestructura y vamos a hacer obras por aquí, obras por allá. No sé si se acuerdan que esa era como la imagen que querían dar, ¿no? No quiero usar el término progresista, porque lo han estado usando más bien políticamente con otro sentido, ¿no? Y estaba a favor del progreso material. ¿Ok? Sí, vamos a hacer la inversión. Sí, vamos a hacer muchas. También creo que tenía que ver con la reforma energética, ¿no? Esto tenía la ventaja de que querían hacer como una transición energética. Favorecer. ¿A qué me refiero con transición energética? La mayoría del sistema energético de México está basado en energías fósiles, ¿no? Por eso existe Pemex. Nada más que, pues, los combustibles fósiles no van a durar mucho, ¿sí? Y había partes del gobierno que lo que querían era empezar a hacer reformas para que fuera el país menos dependiente de las energías fósiles. Pues vamos a seguir usando energía, ¿no? De hecho también, pero había que empezar a buscar otras fuentes. De hecho, por eso habían abierto el sistema de generación a privados, porque serían los únicos que tendrían capital, ¿no? O interés en crear infraestructura un poco más pequeña. Una hidroeléctrica es una inversión gigantesca, ¿no? Y es un proyecto gigante. O sea, necesita muchos recursos, mucha coordinación. Pero hay otros proyectos un poco más pequeños que se pueden hacer con capital privado, ¿no? Pues sobre todo de producción eólica y de producción fotovoltaica, de generación fotovoltaica. Entonces por eso lo abrieron. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos nuestra visión del mundo, o sea, por eso lo habían pensado, ¿no? Y la otra sería la parte ambiental. Bueno, ¿cómo se llaman? Limitantes. Le voy a poner condicionantes. Básicamente, no se refiere solo al medio ambiente, se refiere a las condiciones, ¿no? Externas al sistema que tienen influencia sobre él. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían? Una que se me ocurre es la parte de impulso, las energías limpias, no fósiles. Ok, pero la otra condición también son los tratados internacionales en relación con el derecho a la identidad y cultura de los pueblos originarios. ¿Qué otra cosa puede ser importante? En ese momento, ¿alguien puede pensar en alguna otra? Estas dos son las que puedo identificar rápidamente. ¿Alguna otra que se les ocurra?
Pues una presa es como una barrera y modifica el ambiente pasando la cortina, ¿no? Sí, pero Donde antes fluía agua. eso no sería una condición ambiental, ¿no? Lo Ok, que estamos pensando, porque es parte del sistema. Recuerda, Juan ok. Pablo, que lo que estamos buscando son variables externas al sistema, pero que influyan en la dinámica Bien. interna, ¿sí? Va que va. La elección de las energías limpias o renovables. Sí, aquí lo puse ya, ¿no? La parte de que había que favorecer energías limpias no fósiles. Eso sería como sí, no está mal, ¿no? Es como una, vamos a decirle, vamos a poner por aquí el nombre de esas cosas, sería el protocolo de París, el directivas del panel internacional para el cambio climático, ¿ok? Sobre el ruido. IPCC. ¿Qué cosa? Sobre el ruido. El ruido. Sobre el ruido, sí, etc. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede estar influyendo en todo esto? Podría ser el clima también, ¿no? El clima, cuéntanos por qué. Porque una hidroeléctrica depende mucho del escurrimiento de agua en los días. Sí, puede ser. Vamos a ponerlo como condiciones. Eso puede ser tal vez una condición ambiental adecuadas. Vamos a ponerle geográficas y climatológicas para construir una presa, ¿no? Puede ser igual la opinión pública, no tanto de la comunidad que vive cerca, sino en general del estado de Nayarit o algo así. ¿Eso qué sería, Cristian? Igual una condición ambiental, porque al final, pues como vimos la clase pasada, ¿no? Con el aeropuerto y todo, bueno, si la opinión pública es muy grande, puede forzar al cierre del proyecto. Sí, pero entonces no sería una condición ambiental, sería un propietario, ¿no? Bueno, sí. Ok. El periodismo. Sí, el periodismo sería un propietario. O sea, sería un propietario relativamente, no tiene, ¿cómo se le dice en la jerga de instituciones? No tiene dientes. O sea, no tiene poder para ejercer una acción. O sea, no pueden ir y cerrar, ¿no? O sea, no tienen ese poder judicial ni nada, pero sí tienen la influencia para movilizar más gente, sí, y tienen influencia para trabajar sobre lo que muchas veces influye sobre algunos actores, que es la opinión pública, ¿no? Presión política. Entonces vamos a ponerlo por acá. Lo voy a poner dos propietarios. Voy a poner prensa, opinión pública y algo que nadie ha dicho, que se llama la sociedad civil organizada. Básicamente lo que ellos hacen es sea magnificar tal vez, ser visible, bueno, no es de magnificar, de ser visibles ciertas problemáticas y de ser un enlace a veces entre, sobre todo sociedad civil, entre algunos clientes, ¿no? Y otros propietarios. ¿Okay? Entonces sí, la prensa, la opinión pública sí podría ser parte del sistema, pero sería más bien un propietario.
¿Está claro por qué, Cristian? Sí, sí, sí. Sí, ok. Muy bien, y con eso habríamos identificado todos los elementos del CATBO, del sistema, ¿no? Ya tenemos la T, el proceso de transformación, los clientes, los actores, los propietarios, la visión del mundo y algunas condiciones ambientales. ¿Ok? Bien. ¿Dudas sobre esto? Ninguna. Ninguna. ¿Quieren hacer algún otro ejemplo? ¿O continuamos con este ejemplo y tal vez empezamos con la parte del Mi'kmaq? Yo tenía la intención de que solo fuera como ilustrativo, pero no sé. ¿Continuamos? ¿Continuamos con este ejemplo, con otro ejemplo, Oscar? Con otro ejemplo. Ok. Bien, déjenme pensar en algo que podamos resolver en relativamente poco tiempo. Uno. Ejemplo 2. ¿Se enteraron ustedes del proyecto de construir un segundo piso sobre Avenida Chapultepec? No, maestra. No, profesora. ¿No? No. ¿En serio? Era un proyecto bastante feo, que No. me alegro mucho de que no lo hayan hecho. Bueno, Bueno, en mi opinión, ese es mi personal. Que al final era como, es reciente el proyecto, ¿no? Sí, es relativamente reciente. De hecho, fue muy curioso porque fue la primera vez que se hizo una consulta a la población y a toda la población que estaba involucrada, o sea, a los clientes. Y por eso tiraron el proyecto. Pero pues sí, puede ser. Les puedo contar un poco sobre eso y podemos analizarlo desde el punto de vista CATBO para identificarlos a los actores y los propietarios. Entonces, proyecto del segundo piso sobre Avenida Chapultepec. Entonces, básicamente un poco el contexto. Lo que querían se había propuesto, o sea, Avenida Chapultepec, ¿sí saben dónde está? ¿Eso sí tienen idea? ¿O tampoco? ¿O buscamos un mapa? Déjenme ver si encuentro algo con que ilustrarlo. Iban a ser como un... Ok, estoy viendo más o menos. Casi querían hacerlo como un tipo paseo de la Reforma a la altura del bosque de Chapultepec, pero Sí, bueno, de hecho es muy curioso. El proyecto original, a ver si lo vemos por acá. Lo que quiero buscar es un esquema porque... Ah, sí. Bueno, aquí tienen la maqueta. Originalmente, bueno, es que tuve acceso a esa información porque el arquitecto que lo propuso estaba en el posgrado de urbanismo y me tocó ser sinodal de su tesis. Y la tesis era ese proyecto. Entonces, básicamente lo que querían hacer era que iban a tomar Avenida Chapultepec. A ver, aquí está la nota. Es un proyecto del 2015, de hace 5 años, o sea, no tiene mucho. Lo que me interesa que vean es, aquí está la maqueta. Originalmente el proyecto era convertir el flujo vehicular de Avenida Chapultepec, que es una avenida bastante grande, que va desde el Castillo de Chapultepec hasta más o menos hasta Calzada de Tlalpan. Bueno, llega un poquito más allá, como por el mercado de Sonora. Es una avenida grande. Lo que quería hacer es en la parte que atraviesa
la zona rosa, o sea, conecta la zona rosa con la colonia Roma, toda esa parte. Quería hacerla subterránea y que la parte que se quedaba, la superficie, fuera un parque lineal, donde habría espacio para, sobre todo, parques y un corredor de transporte público y de servicios básicos. Entonces, básicamente quería convertir esa parte en un, pues en un paso que tenía la intención de mejorar y de renovar la colonia, esas partes de la colonia Roma y la colonia y la zona rosa. Le decían que era muy caro y había hecho algunas cuentas sobre qué pasaría con la plusvalía, con el transporte público y sobre todo con los proyectos nuevos que se podrían hacer, porque esa zona ¿han pasado por ahí? ¿La conocen? Déjenme ver si encuentro por aquí una imagen. Es una zona un poco rara, porque tiene zonas muy lindas y zonas bastante horribles, ¿no? Aquí está. Vamos a ver. Imágenes. Es esta, tal cual. La cosa es que de un lado está como... pues de hecho, este es el proyecto original. Quería transformarlo así, ¿no? En una zona de... en vez de que hubiera una calle, que hubiera un parque. ¿Ok? Este arquitecto es un poco curioso porque tiene estos proyectos que son bastante lindos, ¿no? Y también tiene, este es un mapa para que vean de dónde a dónde lo iban a hacer. Estaba desde Insurgentes, el metro Insurgentes que está a este lado, Glorieta de Insurgentes, ya está el metro Chapultepec. Aquí está el castillo de Chapultepec, ¿no? Aquí está la calle Sevilla, etcétera. Esa era la zona. De hecho, es una zona con un potencial turístico bastante grande. ¿Ok? Entonces hay había una asociación, en teoría para la mejora de la Ciudad de México, y dijeron, mira, está muy bien, pero como nos va a salir muy caro, mejor hagamos un parque pero elevado. Y entonces cambiaron toda la naturaleza del proyecto y para ahorrarse dinero y ese tipo de cosas, entonces decidieron hacer un segundo piso y en la parte de arriba sería como el corredor turístico, andador, circuito cultural, etcétera. ¿Ok? También hicieron algo curioso, como mucha gente, bueno, eso pasa muy frecuentemente. De hecho, aquí está, que está aquí, este cuate, es el director de la CEDUBI de ese entonces, ¿ok? Bien. También es egresado de la UNAM, del posgrado de urbanismo. Entonces, como mucha gente que estaba cerca de estos dos cuates, que está que era el director de la CEDUBI, y que se llama Simón Levy, lo que hicieron es comprar todos los inmuebles que estaban alrededor, porque ellos esperaban una plusvalía, ¿ok? Sobre todo del lado sur, que es donde está más, las cosas un poco más... Es una zona de construcciones antiguas, ¿no? Algunas tienen valor arquitectónico porque son art deco, pero otras están, aunque estén bonitas por fuera, por dentro están hechas una desgracia. Entonces lo compraron muy barato y luego anunciaron el proyecto. Entonces, los vecinos de la zona empezaron a decir que eso no les parecía. Les parecía que era un abuso, que sus casas iban a poner feas, que iba a aumentar la delincuencia, etcétera, etcétera. Tenían un montón de causas. Y empezaron a presionar
a través de la opinión pública. Déjenme ver si aquí está. Empezaron a presionar para que no se hiciera y lograron presionar lo suficiente para que se hiciera una consulta pública. ¿Para qué? Para que la gente pudiera determinar sobre su patrimonio, sobre su futuro, etc. Y ganó el no, y entonces este cuate, Simón Levy. Lo que pasa es que han de saber que vino como que no me cae muy bien. Me lo encuentro en todas las organizaciones mafiosas de desarrollo urbano en la ciudad. Entonces se quedó con un palmo de narices y no se hizo. Bueno, una vez que les conté esto, sí. Entonces vamos a ver quiénes eran los actores y los clientes y todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya les conté, no lo voy a escribir. Bueno, lo escribo después. Entonces, ¿cuál sería el proceso de transformación? Sería la construcción de un, le llamaban un parque elevado, corredor cultural, querían que fuera, sobre Avenida Chapultepec. ¿Ok? Eso básicamente es lo que iba a suceder. Van a construir un corredor cultural. Entonces, los clientes eran habitantes de las colonias Roma, Condesa, creo que era Avenida Juárez. ¿Qué otras colonias hay por ahí? Está la zona rosa, está la colonia Juárez. Sí, también querían que cambiara esto, supusieron que les iba a dar como un plus, iban a poder redensificar el uso de suelo, entonces iban a hacer edificios más grandes. De hecho, esa era la tirada. Otro argumento que utilizaban los vecinos, y es cierto, es que sobre Avenida Chapultepec, entonces se los muestro. Hay un, está esto, hay un acueducto. Ok. Está este acueducto, que es colonial. Okay. Y entonces, evidentemente, no querían que se perdiera, ¿no? Era como, ¿cómo vamos a quitarle visibilidad a una construcción histórica? Bien, entonces vámonos otra vez para acá, al Word. Entonces, Condesa Juárez y alrededor del proyecto. Había otros clientes que eran los desarrolladores de inmuebles en la Ciudad de México. Aunque estos más bien probablemente serían actores, ¿ok? Tal vez serían comerciantes de la zona. Unos tendrían con acceso al proyecto, otros no, ¿ok? Entonces vamos bien con los actores. Era la organización esta que se llama ProCDMX, ¿ok? También estaba la CEDUBI y también estaban sus aliados poco éticos, que eran los desarrolladores,
inmobiliarios. Básicamente dijeron van a renovar, eso es una oportunidad de inversión, entrémosle. Ok. Luego estaban los clientes sectores, los propietarios. Aquí vamos a repartir uno, sería la opinión pública. Sociedad civil organizada. Y básicamente fueron los que alzaron la voz. ¿Qué otros pudieron ser? Déjenme tratar de recordar. Ah, sí, Instituto Electoral. Vamos a ver, se fueron creo que con la PAOT. Se fueron con derechos humanos. Y el propietario, lo que pasa es que, ¿qué será? El gobierno de la Ciudad de México era parte del actor, era parte actora. Organismos de derechos humanos, ¿qué otras gentes se fueron? Profesora, ¿dónde entraría la alcaldía de esa delegación? Ah, la alcaldía. La cosa es que está como en... La alcaldía solo sería como... Creo que no estaba tan involucrada porque estaba sobre una vía primaria y sobre las vías primarias las alcaldías no tienen ninguna injerencia. Entonces probablemente quedarían como clientes también. Era, creo que Cuauhtémoc. Ahí en clientes no entran o sea, como son como beneficiarios los turistas por el nuevo proyecto. Probablemente sí. Nada más que recuerden que aunque estemos hablando de clientes, no se refiere solamente a los que, o sea, la concepción de cliente. Son los beneficiarios, son los que reciben la acción de T. Beneficios o, ¿qué sería? Perjuicios de la acción de T. O sea, tanto puede ser que te toque lo bueno o te toque lo malo, ¿no? Probablemente también se fueron con Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se llama el IEDF, ¿no? Todavía era DF. El IEDF. ¿Ok? Bien, entonces nos faltaría tal vez visión del mundo. ¿Qué justifica? Básicamente justifica que la avenida Chapultepec está muy cerca de la avenida Reforma. De hecho, es paralela. Y tiene básicamente lo que justificaba esto, que es que a sus alrededores son zonas que se desarrollaron hace varios años. Básicamente sería a principios del siglo XX y a principios y mediados, ¿no? Sobre todo. 20. Por lo que en algunos tramos, no sé si, bueno, alguna vez que puedan darse una vuelta por allá, está bastante deteriorado. Tiene un potencial enorme de rehabilitación y redensificación. Y sobre todo, ante el crecimiento urbano,
se hace necesario rehabilitar algunas zonas para aumentar la densidad, ¿no? Eso es lo que muchas veces se hace. Donde tenías una casa, haces un departamento y mejorar, rehabilitar los servicios urbanos, ¿no? O sea, la justificación y demás creo que es la justificación, pues tiene cierto grado de razón. La avenida Chapultepec, pues no es nueva, hasta tiene este acueducto, entonces lo que se ha desarrollado alrededor son en su mayoría casas o edificios relativamente pequeños. Entonces, si no quieres que la ciudad se siga extendiendo porque iría sobre pueblos y cada vez, mientras más grande sea la ciudad, es menos vivible. Entonces, mejor tomamos una parte que tiene potencial de rehabilitarse y hagamos una zona agradable, ¿no? Otro Polanco, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, sería cierto sentido desde esa parte. Pero, por otro lado, también está la presión de que cada vez que hacen eso, tu calidad de vida puede verse afectada, ¿no? La densidad de población, los usos de suelo están determinados por disponibilidad de servicios. Entonces, si tenemos un lugar que no tenga suficiente agua, pues no te van a dar un uso de suelo grande, ¿no? Y muchas veces, más que las tuberías que hay por ahí, es que las fuentes ya no te dan. ¿Okay? Y finalmente, ¿cuál sería las condicionantes ambientales? Recuerden que no solo nos referimos a medio ambiente, sino es los elementos fuera del sistema que influyen en él. O sea, no se mueven. Entonces, una cosa sería, por ejemplo, la ley de participación ciudadana. Y voy a poner uno que se me acaba de... una parte importante para la acción de las personas, en este caso, sería que ahora todos estamos interconectados con mucho mayor facilidad, ¿no? Ay, perdón, la conexión es con X. Ahí no. Interconexión entre personas gracias a redes sociales digitales. ¿Qué otra cosa sería importante? De hecho, toda esta parte, la de la interconexión, son las que han tenido la enorme influencia sobre la movilización social, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿Algo que se me haya estado olvidando? ¿Algún factor? Profesora, Sí. ¿dónde estaría incluida la INAH? ¿Por el acueducto de Avenida? Hijo, sí, tienes razón. Ahí por Es toda la razón, México. es un propietario, se me había olvidado. Es el Instituto Nacional de Antropología, Historia, es un propietario. Básicamente es, ahí me faltaron otros, Básicamente tiene la misión de preservar el patrimonio histórico, ¿no? Y faltarían los tribunales administrativos. Que básicamente son los que tendrían ¿cómo se llama? La autoridad de frenar el proyecto. ¿Ok? Gracias, Jonathan. ¿Algún otro que se me haya olvidado?
¿Ninguno? ¿Está completo? Yo creo que sí. Ok, entonces espero que haya quedado súper claro toda la parte de cómo identificar los elementos de un sistema a través del análisis de sistemas suaves para identificar actores y clientes de un sistema suave. Ok, dejo de grabar ahora.